Hola a todos. Seguimos con un vídeo sobre las generalidades de las kilocalorías aportadas por los macronutrientes, los hidratos de carbono, la grasa y las proteínas. Haciendo una recapitulación sobre lo que aportaban los hidratos de carbono, la grasa y las proteínas, os recuerdo que un hidrato de carbono, un gramo de hidrato de carbono aportaba 4 kilocalorías y de ese número de kilocalorías, el 10% iban destinados al efecto termogénico, a la energía necesaria para digerir e integrar metabólicamente ese gramo de hidrato de carbono. En el caso de las proteínas eran 4 kilocalorías, exactamente igual que el hidrato de carbono, pero que se consumía un 25% en ese proceso de integración y digestión metabólica. Las grasas, por su parte, solamente consumían un 2% en la integración y la digestión de un gramo de grasa, que tenía 9 kilocalorías, por lo tanto prácticamente 8 y pico iban directas a los almacenes energéticos del organismo. También vimos que los hidratos de carbono son energía de absorción y de actuación rápida, de movilización rápida, mientras que las proteínas y las grasas son de movilización lenta. Para nada interesa perder la funcionalidad proteica y perder la masa muscular. Si nos quedásemos en la cantidad de energía que aporta cada uno de los macronutrientes, nos quedaríamos a medias. A medias tanto que el 99,99% de la información que necesitamos para entender cuál es nuestro proceso de ganancia ponderal y de pérdida de peso quedaría obsoleto. No entenderíamos absolutamente nada porque se trataría solamente de aritmética, coger, sumar y restar calorías, configurar una dieta con el aporte calórico y saber qué ejercicio tengo que hacer para gastar las calorías que me sobran. Pero no es cierto. Eso no funciona así, como he dicho ya muchas veces, se llama modelo de caja vacía y esa caja vacía es un universo de reacciones metabólicas que condiciona todo, absolutamente todo lo que nos pasa y por supuesto en especial lo que nos pasa con el peso. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos de la caloría que aporta un gramo de hidrato de carbono, incluidos los azúcares? Pues sucede que cuando nosotros ingerimos un gramo de hidrato de carbono, independientemente del consumo del 10% a nivel termogénico de esas 4 kilocalorías que vamos a integrar directamente, esas 3 kilocalorías y pico, resulta que esa elevación de la glucosa en sangre detona un sinfín de reacciones metabólicas, de las cuales todas ellas van a tener un efecto sobre nuestro peso, sobre el metabolismo de la grasa y sobre el efecto directo del metabolismo de las proteínas y de los propios hidratos de carbono. Si una célula en su superficie tiene receptores para la insulina, para que se abran los poros que permiten la entrada de la glucosa desde la sangre y el espacio intersticial hasta el interior de la célula, para que esa glucosa se integre en una ruta que se llama la ruta de la glucólisis o la destrucción de la glucosa en la cara interna de otras estructuras que dentro de la célula que se llaman mitocondrias, concretamente a nivel de la cadena respiratoria que configura un ciclo que se llama ciclo de Krebs, premio Nobel de Medicina. Ese consumo energético, esos poros y esos receptores que hay en superficie están en número de entre 5 y 15.000. Fijaos lo que os estoy diciendo. Pasamos de un modelo donde la gente nos dice, quien no entiende que esto ya sucedió hace muchos años y que ya no es el modelo, un modelo de caja vacía, a que en un breve plazo de tiempo, en segundos, os he relatado un proceso y con toda la idea de la complejidad para acabar diciendo que solamente en la superficie de una célula, de todas ellas que necesitan la insulina, de la mayor parte, solamente hay unas pocas que no necesitan insulina para integrar indirectamente la glucosa. Entre ellas las neuronas tienen pocos receptores para la insulina, por un motivo claro. Pero esas células que tienen entre 5 y 15.000 receptores para la insulina en superficie van a permitir que entre la glucosa dentro para generar energía a modo de adenosín trifosfato, una molécula que es la moneda de cambio energético de nosotros como ser biológicamente activo. Si empezamos a subir mucho la glucosa en sangre, si la grasa empieza a subir mucho en sangre, se aumenta el colesterol. Si nosotros consumimos grasas que no debemos, como las grasas saturadas o las grasas trans, esas que hemos inventado y hemos diseñado nosotros mediante hidrogenización,
Resulta que se van lesionando por un proceso de lesión directa por azúcar y por grasa, glicolipotoxicidad, sobre esos receptores. Se genera una demanda superior de insulina para causar un mismo efecto. Esa insulina va bloqueando, estos son como fichas de dominó que se van topando la una a la otra y las van tirando. La insulina, ese pico, genera una marca metabólica porque destruye directamente la actividad de una enzima, la inhibe, la lipasa. Y la vida de la lipasa son 12-10 días aproximadamente, por los cuales la lipasa no va a generar su efecto sobre la grasa. Stop, ya tenemos ahí un tope. No depende solamente de que un gramo de hidrato de carbono tenga 4 kilocalorías, no depende de que necesitemos el 10% de energía termogénica para integrar metabólicamente ese gramo de hidrato de carbono. Depende que una vez que la glucosa entra en la célula, automáticamente hay un efecto de generación de energía. Pero para entrar en la célula necesitamos que haya una serie de mecanismos, de los cuales lo he simplificado al extremo de un modelo llave-cerradura, que ya tampoco existe, pero para que lo entendáis, como si la llave fuera la insulina secretada por el páncreas, por los islotes de Langerhans, las células beta concretamente secretoras de insulina, para abrir la cerradura, que serían los receptores, ese pentámero de glicoproteínas que tienen la superficie de la célula hasta el número de 15.000 o más, depende, para que entre la glucosa. Y que alguien piense que esto es fruto de la casualidad, que esto es fruto de una adaptación progresiva, esto sería otro tema y daría para otro canal. Pero a mí me parece que no. Lo que os quiero transmitir es lo siguiente. Solamente que os quedéis con una idea, porque diréis, vaya vídeo plasta que ha hecho aquí este hombre hoy. Pues sí, es un vídeo plasta, pero con toda la idea. La idea de que entendáis la complejidad de procesos que se deben a la ingesta de macronutrientes y a su integración, y al efecto último que tienen. Es un universo. Es imposible, no hay canales suficientes en YouTube, y fijaros que hay canales en YouTube, para explicar el metabolismo humano, entre ellos, entre otros motivos, porque no lo sabemos. Sabemos muy poco, pero si con lo poco que sabemos, además lo despreciamos, escribiendo estupideces y diciendo estupideces sobre cosas como el adelgazamiento, ya es para rematarnos. Pues la mayoría de la información que hay sobre el adelgazamiento está escrito por gente que no sabe, comentado por gente que no sabe, sin ninguna experiencia científica real y sin ningún soporte real detrás de estudios. Lo que tenemos que decir tiene que estar soportado por una evidencia, es decir, un método que se llama científico, que es, he observado cómo se comporta, o he hecho un experimento, un ensayo clínico para ver cómo se comporta una variación, la que sea, he suprimido la grasa, 100.000 personas, y el resultado de suprimir en 100.000 personas comparado en otros 100.000 que son comparables en dos grupos durante X periodo de tiempo, el resultado es que no pierden peso, o que pierden peso. Bueno, pues ya sé algo. Los grados de evidencia y de recomendación, que también los comentamos en otro vídeo. Grados de evidencia y de recomendación. Saber lo que se sabe y saber lo que no se sabe. Y en base a lo que se sabe podemos hacer recomendaciones con diferentes grados de evidencia. Pero inventar cosas es lo más absurdo de este mundo, sobre todo porque perjudica tu imagen y a gente. Os mando un fuerte abrazo.